nuestro video, la siguiente teoría es la teoría de los rasgos. Se refieren a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional. Hay dos grandes autores en esta teoría. El primero es Raymond Cattell, que fue uno de los personajes más significativos. Agrupó los rasgos en 4 formas que se anteponen. Y el otro es el señor Hans Escher, de 1970, definió la personalidad como una jerarquía de respuestas específicas y respuestas habituales que no solo describen la conducta, sino que busca comprender los factores causales de la misma. La personalidad es una organización estable y perdurable de carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de las personas, lo cual permite su adaptación al ambiente. Teoría conductual de la personalidad. La teoría conductual de la personalidad, el enfoque conductual de la personalidad es el énfasis en la especificidad situacional, restándole importancia a las manifestaciones internas. Aparecen autores más destacados como Watson, que decía que un recién nacido viene en blanco y es el ambiente el que determina la personalidad debido a la moldeabilidad de éste. Skinner, quien realizó experimentos sobre el aprendizaje animal y humano, concluyó que lo que una persona aprende a hacer es semejante a cómo aprende otras cosas. Hull sostiene que los estímulos llegan a conectarse en las respuestas para formar lazos. Otro concepto estructural de la personalidad fue el impulso definido como un estímulo capaz de activar la conducta. Por lo tanto, son los impulsos los que hacen responder a un individuo. Teoría biológica. Está dividida en 2 grupos, físico y personalidad, y herencia y personalidad. En el físico y personalidad aparecen los estereotipos corporales, aparece Kirchner, donde divide este grupo en personas delgadas que tienen tendencia a la esquizofrenia, personas con musculatura, tendencia a la esquizofrenia, y las personas con obesidad, tendencia al trastorno maníaco-depresivo. Sheldon lo divide en 2 subgrupos, los somatipos, que son donde describen las tendencias a la gordura, a la musculatura y a la delgadez, y en el temperamento, donde se refieren a la relajación, a la tolerancia, sociabilidad, al deseo de aventuras, al riesgo, a la intensidad mental y a la inhibición. En el grupo de herencia y personalidad aparece la genética de la conducta, que es el estudio de las influencias sobre la conducta. Teoría humanístico. En la teoría humanística aparecen 2 procesos. El primero es el modelo Gestalt. Surgió en la segunda mitad del siglo XX, se refiere a las corrientes humanistas que reaccionaban ante modelos terapéuticos, psicoanalíticos y conductales. El fundador del enfoque Gestalt es el señor Fritz Perls, quien se encargaba de estudiar cómo percibe el ser humano su entorno. La personalidad se desarrolla debido a un cúmulo de experiencias que el ser humano constantemente integra a su vida. Hace un énfasis de modelo en 3 partes, que es el yo falso, el yo real y el yo ideal. Cree que es todo aquello que hace que el ser humano busque, que el ser humano conciba y que el ser humano asume su propio rol. Y aparece la psicología de la salud y el desarrollo de Abraham Maslow, donde aparece la jerarquía de estas necesidades. Es un triángulo de nuestras necesidades. Son 5, donde aparecen las necesidades fisiológicas, que son las más vitales, como el hambre, la comida, el descanso, la eliminación de desperdicios, las necesidades de seguridad, que es la protección, la estabilidad y el abrigo, necesidad de pertenencia. El miedo a no cubrir esta necesidad es de quedarnos solos. Es aquí donde aparece nuestra familia, nuestros esposos. Necesidad de estima están relacionados de cómo sentirme yo querido y apreciado por la persona que tengo al lado. Necesidad de trascendencia implica tener la sensación que paradójicamente no se necesita nada, que es muy poca la persona que tenga esa necesidad. Conclusiones. El ser humano, por el simple hecho de existir, depende de sus acciones, actitudes y personalidad. La personalidad es algo dinámico que se refleja por el entorno en que se desarrolla el individuo.
A continuación,